De pronto a veces uno lo crea que ve artistas que murieron de hambre a pesar de ser muy exitosos. Pasa mucho con los músicos o pues también con artistas. Fue precisamente porque pues no tuvieron asesoría en su momento, a pesar de que de pronto sí la hubieran podido obtener. La ley siempre, digamos, cualquier duda se interpreta a favor del autor. Digamos, en el derecho laboral la duda se interpreta a favor del trabajador, en el derecho de autor a favor del autor. Y esto así a los artistas de pronto no les guste, al menos deben saber algunas bases, porque pues es muy importante el tema de proteger las creaciones. Básicamente el derecho de autor nace desde el mismo momento de la creación, desde el mismo momento que tú pintas un cuadro. El Convenio Internacional de Berna, que es como la legislación más importante a nivel internacional, nos dice que desde el momento de la creación se protege el derecho de autor. Sin embargo, se habla del registro, ¿sí? Hay oficinas de derecho de autor en todo el mundo y el registro no es un requisito para que esa obra se proteja, porque como te decía, nace desde el momento de la creación, pero el registro es muy importante porque es una prueba casi reina que te da el Estado frente a tu autoría, ¿sí? Entonces el día de mañana que tú tengas un problema con alguien que está diciendo que la obra es de él, pero tú tienes un registro, pues tú tienes un certificado del Estado certificando eso. Primero, que naces de la creación, pero segundo, es muy importante que la obra sea original, pero original para el derecho de autor no quiere decir que tenga un mérito de originalidad, un mérito artístico grande, sino que provenga del autor, que tenga esa huella personal del autor, pero a veces el arte es tan subjetivo y puede alegar que sí es original. Tenemos esa línea gris de que es original. Eso es también uno de los grandes trabajos de los abogados de derecho de autor o de los jueces que deciden este tema. Entonces, digamos, esos son los dos tips que yo le daría como a los artistas en cuanto al derecho de autor. Pues uno no puede decir que se le ocurrió primero, ¿sí? Porque las ideas no se protegen, sino cuando yo obviamente pruebo que fijé, por ejemplo, esta entrevista en un soporte, pues acá está mi derecho de autor, ¿sí? Yo tengo cómo probarlo y está protegido desde hoy. Por ejemplo, en Colombia, con nuestro Nobel, con Gabriel García Márquez, con su libro El relato de un náufrago, él en algún momento recibió pues una reclamación por este tema que decía que lo que él escribió pues no era de su imaginación. Exacto, sino que estaba utilizando unos derechos de autor protegidos, entonces prácticamente que estaba infringiendo pues derecho de autor por ese lado. Finalmente se demostró que pues esto era como de conocimiento público, que él cambiaba también, si utilizaba personajes pues cambiaba los nombres, y eso es lo que hacen en todas las películas. Excepciones de fines educativos, fines no solamente educativos, sino, por ejemplo, de entretenimiento, de noticias. Existen muchas excepciones al derecho de autor que permiten que yo no tenga que pedirle la autorización al autor, o que simplemente estoy narrando hechos que están en dominio público. Algunas excepciones como usos transformativos. Me permite a mí modificar, pues transformar esa obra. Tenemos en el 2018 se aprobó acá en Colombia la excepción de la parodia. ¿Sí? Yo como artista también, mientras haga una sátira o burla frente a una obra existente, puedo hacer una pintura, ¿sí? Siempre y cuando pues, no haya confusión sobre la obra original, pero son líneas muy grises y como que los temas, las decisiones son caso por caso. Y yo lo recomiendo, digamos, a todo artista primero, pues registrar su obra. Se puede hacer en línea, no tiene costo. Colombia es de los pocos países, creo que el único país en Latinoamérica, en un estudio que hicimos hace poco con una organización que se llama CIPI, que es la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual, donde no tienes que pagar, digamos en el caso brasilero, está la biblioteca, que es como la Oficina Nacional de Derecho de Autor, donde se hace el registro. En otros países pues sí existe una Dirección Nacional de Derecho de Autor que tiene muchas funciones, como en nuestro caso.
pues desde chiquito empecé con la guitarra, pero pues un tema, un hobby, nada de profesional. Cuando salí del colegio tenía claro que iba a estudiar Derecho, pero definitivamente lo que me empujó a estudiarlo es cómo proteger la creación, no solamente pues en la música, sino incluso cuando hablamos de las patentes, que los inventores pues son creadores también, y cómo combatir a veces esa injusticia de terceros que roban creaciones, que uno ve a veces cómo se afecta el autor o el mismo inventor cuando les roban su creación o su invención. Yo me gradué en el 2004 de la Javeriana, pero en esa época, por ejemplo, no existían, o si al caso una electiva en propiedad intelectual. Me puse a buscar cursos y eso, y hice una pasantía en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, y estuve trabajando en el tema, pero pues a veces con las uñas como con artistas y eso, hasta que pude irme a especializarme en Alemania, que tiene un instituto que se llama el Instituto Max Planck, que pues en países desarrollados, como te decía, las maestrías de propiedad intelectual están conformadas por expertos en todo tipo de áreas. No son solo abogados, mejor dicho, porque están interesados en proteger precisamente el intelecto. Entonces, después de eso pude regresar a Colombia, trabajar también para otras oficinas, y en el 2011 fundé mi práctica para estos temas. He tenido la oportunidad de ser árbitro en algunos temas de derecho de propiedad intelectual, y de ser miembro de una asociación que se llama CIPI, que es la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual, y actualmente dirijo el Comité de Derecho de Entretenimiento de esta asociación. La imagen se convirtió en uno de los derechos que más se utilizan con las redes sociales. Estamos todo el día viendo caras, pero regulación acá, tenemos lo de datos personales, tenemos la ley 23 del 82, que es la ley de derecho de autor. Dice que se puede utilizar retrato de una persona siempre y cuando pues esté en un espacio público, pero ya, ni siquiera habla de voz, porque ¿qué es la imagen? Hoy en día la imagen también puede ser el muñequito que pintaron de alguien, un avatar tuyo, puede cubrir muchas cosas, pero digamos, cuando ya estamos hablando de derecho de autor, que hoy en día no solamente los fotógrafos, sino los pintores también pintan rostros, muchas veces ya cuando la imagen, estos pintores venden eso comercialmente, en que pintaron la cara de un famoso, porque uno diría, bueno, esto estaba dentro de los fines culturales, los fines noticiosos, pero a veces ya sería como injusto con ese retratado que pues empiecen a vender su cara, así como así millones de reproducciones, y sobre eso no hay regulación en muchos países. Creo que te comentaba de un ejemplo del estado de Hawái en Estados Unidos, que permite la venta de ejemplares con la cara de una persona hasta cierto número de ejemplares. Ya después de eso sí tiene que pedirle la autorización a la celebridad, que me parece una legislación ideal, y un tema súper polémico y actual en ese tema en cuanto a fotografía, que no me acuerdo qué artista era, no sé si era Rihanna o una cantante seguro, que hay paparazzis que están tomando fotos, ellas los ponen en las redes sociales, y el mismo paparazzi diciendo esto es mi derecho de autor, las termina demandando y ellas terminan dándole plata. Entonces, pues es absurdo esto. El derecho de autor tampoco puede llegar hasta allá. Debe primar como ese derecho de imagen muchas veces del retratado, porque pues si a mí así sea una celebridad y eso, y existan los paparazzis, pues debe primar es del derecho de imagen y no abusar del derecho de autor tampoco, ¿sí? El derecho de autor, repito, que es el salario del creador, eso no lo dije yo, no me acuerdo de quién es esta cita, pero sí es tal cual la forma en que ustedes todos los artistas pueden retribuir por su trabajo. Y es por eso tan importante pues hacer estas capacitaciones, las charlas. Hay una figura que se llama la obra de arte aplicado, en donde, digamos, si esa obra de arte se aplica en un tema industrial, que por ejemplo yo tengo esta silla y le ponen unos grabados a esta silla, esa obra de arte aplicado a la industria, por eso se puede proteger también y ganar y ser rentable para el artista, ¿sí? Y hoy en día muchos artistas viven de eso, porque hacen negociaciones en cine, en ropa, en música, y es por eso que es muy importante cómo pueden protegerlo. Adicional al derecho de autor hay un tema que son las marcas, que hoy día muchos artistas registran la marca, que ese derecho también lo recomiendo mucho, y ese derecho sí es registral, ¿sí? No es como el derecho de autor que hablamos, que es un registro declarativo, sino que el registro nace solamente desde el momento en que tú registras. Entonces sí hay muchos artistas que están registrando esas creaciones
o los diseños industriales, que es otra forma digamos, de productos que tienen un carácter artístico, pero que, digamos, si yo diseñé un portacuchillos, ¿sí?, que tiene la imagen de una persona y yo le pongo el cuchillo pues en diferentes partes de la persona, eso se puede proteger como un diseño industrial, ¿sí? Muchas empresas, como por ejemplo diseño, lo que hacen es que le compran los derechos al artista diseñador y hacen un contrato donde esos derechos quedan a favor de la empresa, pero obviamente el artista pues recibe una contraprestación sobre eso. Bueno, entonces frente a ese derecho de imagen, ¿qué tengo que tener en cuenta como artista? Que básicamente cuando uno ya tiene pues su creación, tú puedes explotarlo de dos formas. Una, bajo una licencia, que tú puedes, que en términos coloquiales, una licencia es un permiso, ¿sí? O si hablamos de un inmueble, yo cuando lo arriendo, pues estoy permitiendo el uso y como contraprestación me pagan a mí pues ese canon. Y en la licencia, pues ya hablando de intangibles, licenciar diferentes derechos, el de reproducción, que es pues crear reproducir esa obra, otra obra mediante pues diferentes tecnologías. La comunicación al público, que es ya cuando yo comunico a dos o más personas, yo puedo licenciar todo ese tipo de derechos, ¿sí?, que es un préstamo. Y la otra es ya cuando hay una cesión, es yo cuando vendo mi obra, cedo todos esos derechos patrimoniales de autor, que son esos derechos económicos, siempre manteniendo pues los derechos morales, que son esos derechos innatos a la persona, son derechos humanos. Es muy importante, así como un consejo muy básico, diferenciar entre las licencias y las cesiones, el préstamo y la venta. Y entonces por eso la importancia de saber esos contratos, porque con esos contratos es que se van a fijar las reglas para que esa obra se explote. El NFT también es un tema, un activo virtual, pero que tiene esa particularidad que no es intercambiable como la moneda. Por eso se dice que las siglas es Non-Fungible Token o token no fungible. Pero entonces esa fungible quiere decir intercambiable, pero esto no es intercambiable porque es un ejemplar único. A pesar de que lo podemos reproducir todos, pues está ese NFT que podemos comprarlo, pero no es que existan mil como un valor comercial como la moneda. El arte también, y todo, no solamente el arte, sino la música, el cine, vieron la oportunidad de tener estos criptoactivos no fungibles que se está vendiendo por estas plataformas de NFT o con estas, y yo tengo que comprar esto solamente con esta moneda virtual. Yo no puedo, digamos, acá comprar un NFT con $1 colombiano, sino que tengo que suscribirme a X plataforma y pagar con ese dinero virtual, dependiendo de la plataforma donde lo vaya a comprar. Que mucha gente cuando compra esto piensa que compró los derechos de autor, y no es así. Hay algunas plataformas que se ha podido comprar el derecho de autor cuando yo compro el NFT, pero es la excepción. Pero no quiere decir que haya una transferencia, es una cesión de esos derechos patrimoniales de autor. Y es una problemática muy grande actualmente porque existe confusión sobre eso. Existe, pues, como te decía, ese derecho de reventa en muchas de esas plataformas que le pagan al autor de ese NFT, le pagan un porcentaje, normalmente el 10% sobre esa reventa de ese NFT le llega al criptoartista. Sí, yo creo que sí está para quedarse, no creo que sea un tema de moda. Miramax lo demanda porque Quentin Tarantino empezó a vender NFTs con escenas inéditas de la película. Entonces el que comprara ese NFT secreto, porque no se podía divulgar, podía ver esas escenas. Entonces decía el que compraba, bueno, esto es mío. Pero entonces ahí Quentin Tarantino es demandado porque Miramax dice, usted me cedió todos los derechos sobre ese guión que hizo o lo que dirigió, entonces no puedo utilizar esto. Y ese caso están dando hoy actualmente. Yo resaltaría los NFTs es la seguridad en las transacciones, porque eso está hecho con una cosa que se llama las cadenas de bloques o el blockchain, en donde uno puede verificar todo el paso de la transacción comercial de una forma más segura. Entonces lo que se dice en los NFTs es que me garantiza la autenticidad de la obra, ¿sí? Que yo lo que compré sí proviene de eso, aunque como todo tiene problemas, y en los NFTs sucedió que también ya están robando NFTs. Cuando a mí me hacen phishing,
Los artistas tal cual, los que tienen un éxito comercial y que tienen el patrimonio para contratar un abogado o para contratar incluso managers, pues precisamente pagan por eso y se dedican eso a su creación, ¿sí? Pero obviamente cuando no se tiene eso, sí es muy importante, les diría, y reiterando un poco lo que hablamos en el principio, es tal cual registrar sus obras, ¿sí? Registrar sus obras, muy en cuenta que el derecho de autor, también repitiendo un poco, es el salario del creador, ¿sí? Que esto es la forma en que pueden percibir por sus creaciones, y saber que pues existen esos contratos que te hablaba también muy por encima, pero que están las cesiones o las licencias, que son la forma de explotar esas creaciones, de tener réditos económicos sobre estas creaciones. Entonces básicamente yo diría que esos son como a grandes rasgos como los tips que le daría como al artista.